¿Qué tal? ¿Qué pasa con México y qué pasa con los mexicanos? ¿Por qué a veces nos va tan mal a los mexicanos? Tal vez en algunas situaciones como el deporte, que por qué siempre nos quedamos en la rayita del llamero, del llamerito, como se dice coloquialmente, o híjoles, jugamos como nunca, pero perdemos como siempre. ¿Por qué la mentalidad del mexicano es así? ¿Por qué nos quejamos todo el tiempo? ¿Por qué teniendo tantos recursos como los que contamos en lo que es la situación de flora, fauna, minería, tenemos materias primas, no se diga el petróleo, bosques, tenemos todo? De hecho, México se le llama México, es un país entre dos mares, como se les denomina, porque nos rodean los dos océanos más grandes del mundo, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Pero aún así, ¿por qué México no ha destacado como debería de serlo? Tal vez la vez en que México se convirtió en una potencia fue cuando la época de la colonia. Así es, cuando fuimos una colonia española que pertenecimos y que aquí fue un virreinato. México fue el segundo productor de plata a nivel mundial, el segundo mejor, solamente detrás de Perú. Y México fue la parte medular del comercio mundial. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que México se ubicaba entre Asia y en Oceanía y Europa. Si nosotros observamos un mapa, nos damos cuenta que el continente americano precisamente se ubica así, entre estos dos grandes continentes, el euroasiático, el euroasiático africano por un lado, y por el otro lado la cuestión de Asia, ¿no? Asia y Oceanía. Entonces transportaban materia de tanto de un lado para otro, principalmente en el puerto de Veracruz, desembarcaban hacia Manila, porque recuerden que las Islas Filipinas pertenecieron a la Nueva España, o mejor dicho, pertenecieron al reinado de España. Y entonces México se convirtió en una potencia mundial en ese momento, pero no era México, era Nueva España, una colonia española. Desafortunadamente, cuando se da la situación de la insurgencia y que luchamos por la independencia de nuestro país, y que es entonces cuando se denomina México, una guerra que duró 11 años dio al traste con todo lo que se había logrado desde el punto de vista económico, aunque ya se vivían crisis. Recordemos que había crisis y que fue también parte de lo que desembocó o que hizo estallar la situación de la rebeldía por parte de los criollos. A partir de ahí, no significa que México tiene que ser una colonia para sobresalir, sino que en ese momento había recursos y se lograron aprovechar. Pero todos sabemos que a raíz de la independencia de México y que por lo cual, después de 11 años de lucha, la hacienda, o sea, el dinero, la recaudación, las haciendas no trabajaban, se vino al traste con la economía. Y con los nuevos gobiernos, desde Iturbide, comenzaron a pedir préstamos. Y préstamos para lograr sacar adelante o tratar de estabilizar la economía de este nuevo país naciente que en aquel entonces era México, y estamos hablando de 1821 en adelante. De ahí, cuando se derroca el imperio de Iturbide y se viene al gobierno de Vicente Guerrero, y de ahí en adelante, primero el de este amigo Guadalupe Victoria, quien es considerado el primer presidente de México, porque es considerado y electo de una manera democrática, y que finalmente se convirtió México en una república. De ahí, todo lo demás fue Vicente Guerrero derrocado por su vicepresidente. Y ahí se la llevaron hasta que tal vez con Benito Juárez, quien finalmente data lo que es la República restaurada, hasta ahí casi pasaron más de 40 años, no, más de 50 años, para lograr que México se estabilizara. Y aún así, a la muerte de Juárez, hubo levantamientos, queda Sebastián Lerdo de Tejada, pero recordemos los levantamientos de Porfirio Díaz. Hasta que finalmente, con su plan de Tuxtepec y después de la Noria, Porfirio Díaz llega al poder y mediante el uso del orden y progreso, que era su lema,
su lema de él, pues logró tal vez estabilizar al país, y sí es cierto, hubo una economía creciente con la historia que todos ya sabemos, ¿no? Tal vez había desigualdad por parte del campo, desigualdad social y desigualdad económica, pero también durante el porfiriato se vivió una economía muy creciente, casi a la par de los Estados Unidos. Por eso los gringos no veían bien a don Porfirio, y también colaboraron con su derrocamiento, este, ensalzando la figura de Francisco I. Madero. Pero bueno, de ahí para acá todo ha sido así, revueltas. Nos gobernó un PRI por más de prácticamente 80, 90 años. Y aún así ahorita estamos con una situación de que la mentalidad de nosotros es a veces no de apoyarnos, sino de estarnos atacando. Desafortunadamente crecimos con una cultura y nos educó la televisión, y ahorita nos educa el internet y otras cosas. Entonces, México, ¿qué necesita? Pues yo creo que lo que necesita es saber y conocer que tenemos un país lleno de recursos. Como es un país lleno de recursos también, pues ha tenido sus problemas precisamente por eso. Todos lo quieren someter. Todos los países históricamente se quieren aprovechar para seguir disfrutando de estos recursos naturales. Recordemos que el capitalismo es eso. Vive de la explotación de los recursos naturales, en eso basa su economía. Pero los países capitalistas no explotan sus recursos en sí, explotan los recursos de los países que son tal vez ricos en recursos naturales, pero con economías y políticas inestables. Y por eso provocan, de alguna u otra manera, guerras civiles o inestabilidad en los países. Ejemplo está Asia, África. ¿Cómo es posible que África con tantos recursos tenga tantos problemas y tanta hambruna? Precisamente porque los países capitalistas se encargan de provocar problemas internos, ponen gobiernos que son corruptos y que son manipulables, y que de esa manera se logran y consiguen hacer leyes que puedan ayudar a que sigan los países explotando esos recursos. Desafortunadamente, quien más sufre es la población. Bueno, entonces esperemos que con esta pequeña reseña y lo demás, pues estemos analizando un poco la situación de nuestro país, que hace falta cada vez cambiar de mentalidad nada más. ¿Y cómo lo lograremos? Viendo menos la televisión, leyendo un poco más, mejor dicho, mucho, leyendo más. Lógicamente a veces no hay tiempo por el trabajo, pero precisamente de eso se trata. Nos mantienen ocupados en exceso, trabajando horas haciendo trabajos en los cuales tal vez no son bien remunerados, y nuestra necesidad nos hace estar todo el tiempo precisamente detrás de eso. Hay poco tiempo para estudiar y pocas oportunidades. Afortunadamente estrenamos un nuevo gobierno y al parecer las cosas van a cambiar. Necesitamos salir adelante, necesitamos la unidad, necesitamos dejar de ver la tele, leer más, cultivarnos más, estudiar más. Así es, dedicarle tiempo, un poco más de tiempo a lo que nos puede ayudar, y sobre todo impulsar la educación de nuestros hijos. Y aunque nosotros seamos un poco más grandes, seguir leyendo y estudiando, porque todos los días se aprende algo. Aquí nos dejamos, nos vemos en un próximo video. Saludos.